¿Qué se siente ser engañado 2 veces por tu propia novia? El día de nuestra boda. El verdadero amor de mi novia, Makoto, regresó, una vez más, y otra vez, y otra vez. Es decir, el hombre que la conquistó y luego se subió los pantalones y salió corriendo ha aparecido de nuevo. No dijo ni una sola palabra, simplemente se quedó allí, de pie en silencio, y Freya levantó su falda y corrió hacia él otra vez. Ella dijo, mientras vengas, siempre te elegiré a ti. Al verlos marcharse juntos, casi no pude contener la risa. Esto es perfecto, por fin no tengo que casarme con esa psicópata antisocial y retorcida. Capítulo 1. Freya era mi amor de la infancia. Después de su ruptura, los 5 años en los que más sufrió fueron los años en los que yo permanecí a su lado. En aquel entonces, se había enamorado de Makoto, el conquistador. Pero una vez que Makoto la conquistó, simplemente se marchó sin mirar atrás. Ella lo persiguió, llamándolo una y otra vez, suplicándole que no se fuera. Sus gritos eran desgarradores, pero él nunca se dio la vuelta ni una sola vez. Después de que Makoto se fuera, ella no podía comer ni dormir. Cada día se ahogaba en lágrimas. Incluso empezó a beber para olvidar, aunque antes nunca había podido tolerar el alcohol. Muchas noches bebía tanto que su estómago empezaba a sangrar. Fui yo quien la cuidó de todas las formas posibles, permaneciendo a su lado mientras se recuperaba poco a poco. La perseguí durante 5 años enteros antes de que finalmente aceptara casarse conmigo. Y aún así, en nuestra boda, justo cuando estábamos a punto de intercambiar los anillos, el desaparecido Makoto volvió a aparecer. No dijo nada, no hizo nada, simplemente se quedó allí, y Freya perdió completamente la razón. Capítulo 2. Tiró el anillo al suelo y corrió hacia él sin dudarlo. Ansiosa, se lanzó a sus brazos, rodeándolo con fuerza como si temiera que desapareciera otra vez delante de sus ojos. Desde la distancia, Makoto curvó los labios en una sonrisa y me lanzó una mirada arrogante, como si estuviera diciendo, ¿lo ves, Jorge? Hay personas que no tienen que hacer nada, solo con quedarse aquí en silencio es suficiente para vencer los 800 días y noches que tú pasaste esforzándote. Los invitados estallaron en conmoción. El padre de Freya estaba tan furioso que agarró su bastón y lo lanzó contra Makoto. Desgraciado. Rugió, pero Makoto no esquivó ni se movió. Simplemente se quedó allí. Incluso cuando la sangre empezó a correr por su frente tras el golpe, no retrocedió ni un paso. Freya corrió a protegerlo. Con los ojos enrojecidos, sostuvo su rostro entre las manos y dijo entre sollozos, «Idiota, ¿quién roba a una novia de esta manera? ¿No podías al menos decir, ven conmigo?» Capítulo 3. Las lágrimas de Freya corrían sin control mientras lo miraba con expresión lastimera. Preguntó, «Makoto, ¿aún me quieres?» Makoto sonrió con suavidad, su voz llena de sinceridad. «Claro que sí, ya te lo dije antes, eres mi pequeña princesa, siempre te esperaré». Esa promesa nunca cambiará. El señor Liu estaba tan furioso que casi se desmayó, pero nadie pudo detenerlos. Tomados de la mano, caminaron hacia adelante sin dudar. Makoto se volvió para mirarme triunfante y me dedicó una sonrisa llena de desprecio. Sus labios se movieron en silencio, hablándome sin emitir sonido. Te lo dije, esta vez también puedo vencerte. Sí, ya había venido a verme anoche. Miró nuestros anillos de boda y se rió. Jorge. En realidad estos anillos los hicimos a mano Freya y yo en aquel entonces. No discutí, porque tenía razón. Después de todo, grabadas en el interior de los anillos todavía estaban las letras AFM. Cuando Freya me pidió dulcemente que reemplazáramos nuestros anillos de boda por este par, yo ya sabía, la persona con la que realmente quería casarse nunca había sido yo. Pero aún así le sonreí con dulzura y le dije, está bien. Makoto se subió la manga con gesto provocador, mostrando la pulsera en su muñeca. La pulsera de obsidiana negra combinaba con la plateada que llevaba Freya. La había comprado en un puesto barato al borde de la carretera por apenas unas decenas de yuanes. Sin embargo, como Makoto se la había regalado, Freya nunca había querido quitársela. Si yo siquiera la tocaba, ella se enfadaba. Makoto me miró con el mismo desprecio que tenía en la secundaria. ¿Y qué si le rompí el corazón en aquel entonces? ¿Y qué si tú te quedaste a su lado durante 5 años? Sonrió con confianza. ¿Crees que mañana también podré vencerte? Se rió, porque yo soy su príncipe azul, y el príncipe azul siempre es puro y brillante. Capítulo 4. En ese momento, al ver sus espaldas tan perfectamente hechas el uno para el otro mientras se alejaban, bajé la cabeza con una expresión solitaria.
Tuve que pensar en todas las cosas más tristes de mi vida para no soltar una carcajada. Te creo. Claro que creo que puedes vencerme. De hecho, incluso deseo más que tú que logres ganarme, porque hace tiempo que sé que este mundo es una novela. Freya Liu es la protagonista femenina, el conquistador es el protagonista masculino, y yo soy el amigo de la infancia malvado que se interpone entre ellos. Si no fuera por seguir el desarrollo de la historia, habría arrancado el tubo de oxígeno de Freya en el hospital desde el primer momento, porque ella es una antisocial completa. Desde hace mucho sabe que es la protagonista, la dueña de este mundo. En apariencia es dulce y adorable, la joya más preciada de la familia Liu, pero en realidad, todos en sus ojos no son más que juguetes para su entretenimiento. En la secundaria presencié con mis propios ojos como un chico se le confesaba: Freya, me gustas. Ella levantó la mirada hacia él y sonrió dulcemente. Ah, sí. Entonces, ¿estarías dispuesto a darme tu corazón? Capítulo 5. El chico se quedó atónito. Parecía no haber esperado que ella aceptara, como si una enorme sorpresa le hubiera caído encima. Asintió sin parar, pero al segundo siguiente, Freya sacó un cuchillo y lo clavó en su pecho. La sangre salió disparada como una fuente, salpicándole la cara. Ella, sin inmutarse, se limpió con el dorso de la mano y me miró fijamente a mí, que estaba escondido en una esquina, sonriendo de forma fantasmal. Dijo: mi querido amigo de la infancia, ¿qué fue lo que viste? Yo, pálido como el papel, respondí temblando: no vi nada. Sin embargo, cuando ella realmente se enamora de alguien, es cuando se vuelve más aterradora, porque esa persona se convierte en su juguete favorito. Entonces su mano se posó con aparente ternura sobre mi pecho tembloroso, y poniéndose de puntillas se acercó a mi oído, susurrando como una serpiente sacando la lengua: no te preocupes, me gustas tanto que no podría matarte así sin más. Por eso, para los demás, Freya parece una mujer dulce y virtuosa, siempre obediente conmigo, pero en realidad, yo desearía que alguien más recibiera ese privilegio en mi lugar. Capítulo 6. Freya Liu es la orgullosa heredera de la familia Liu, mientras que yo no soy más que el hijo del chofer de su casa. En la escuela había muchísima gente que quería perseguir a Freya, así que los hijos ricos que no me soportaban no dejaban de acosarme. Siempre había alguien que en el campo de deportes me lanzaba la pelota con mala intención. Al verme encogido y cubriéndome la cabeza tras el golpe, ese tipo estallaba en carcajadas y decía: perdón, pensé que como tu padre es conductor, tú también tendrías buen sentido de la dirección y podrías esquivarla. Pero ese mismo día, después de clases, él terminaría arrodillado frente a mí. Freya miró sus largos dedos y chasqueó la lengua con admiración. ¡Qué manos tan bonitas! Luego pisó su mano sin dudar. Bajo su pie se escuchó el crujido de los huesos de los dedos rompiéndose, acompañado del gemido de dolor del chico. Ella sonrió con evidente disfrute. Tal como imaginaba, suena maravilloso. Cada noche, se colaba en mi pequeño y estrecho cuarto, se sentaba sobre mi escritorio, me agarraba del cuello de la camisa y me besaba con pasión. Capítulo 7. Pero el día en que el conquistador Makoto se transfirió a nuestra escuela, todo cambió. Me miró desde arriba con desprecio y dijo: ¿así que tú eres el amigo de la infancia de Freya? Asentí. Él me miró con burla. Deja de engañarte. Si ahora le gustas es porque yo aún no había aparecido. Yo soy el verdadero protagonista destinado para ella. En aquel entonces incluso le advertí con buena intención: aléjate de ella. No es alguien con quien puedas meterte. Él soltó una risa fría. Una mujer como ella. Claro que tú no puedes dominarla. Yo no soy como tú. Después de su llegada, Freya pronto empezó a despreciarme y se enamoró de él. Así que después de clases, el que terminaba arrodillado en el suelo era yo. Makoto hizo que alguien me metiera un sapo en la boca, y al ver mi expresión de miedo y sufrimiento aplaudía riéndose con entusiasmo. Sapo asqueroso, deberías estar con los de tu misma especie. ¿Y tú querías aspirar a un cisne? Freya estaba a un lado, acercándole agua con consideración. ¿Tienes sed? Era una expresión de ternura que yo nunca había visto en ella. Makoto disfrutaba de su amor y me miraba de reojo con arrogancia. Parecía estar presumiendo, pero cuando me di la vuelta, no pude evitar reír. Capítulo 8. Él aún no lo sabe, ¿verdad? Cuanto más le gusta a alguien a Freya, mejor lo trata al principio, pero más cruelmente lo tortura después. Pero en aquel entonces, justo después de completar su conquista, él desapareció, así que nunca llegó a ver el verdadero rostro de Freya. En ese momento Freya casi se volvió loca, no por otra cosa, sino porque había lanzado un cebo tan grande y, aún así, no había obtenido la recompensa que tanto deseaba: casarse conmigo.
desde el principio. No fue más que una jugada suya, una jugada para obligar a Makoto a regresar. Makoto siempre me ha despreciado y detestado. A mí, el supuesto amigo de la infancia. ¿Cómo podría soportar que yo me casara con Freya y lo reemplazara como el protagonista masculino de este mundo? Capítulo 9. No pasó mucho tiempo antes de que Freya regresara a la mansión Liu con Makoto. No me sorprendió en absoluto, porque antes había escuchado a escondidas una conversación entre Makoto y su sistema. El sistema dijo: Anfitrión, la última vez que completaste la misión de conquista ya recibiste una recompensa de 5 millones. ¿Estás seguro de que quieres aceptar la misión otra vez? Makoto respondió: por supuesto. ¿Acaso no basta con arrebatarle todo a Jorge para poder quedarme en este mundo? ¿Qué tiene de bueno volver al mundo real? Aquí yo soy el único protagonista. El sistema dijo: pero si fallas en la misión, serás eliminado. Él se rió y respondió: una misión tan sencilla, fracasar debería ser más difícil que tener éxito. Makoto, que hasta hace un momento caminaba abrazando a Freya y conversando alegremente con ella, en cuanto cruzó la puerta de la mansión Liu se arrodilló con una expresión llena de dolor, suplicando al padre y a la madre Liu que le concedieran la mano de su hija. Freya Liu también se arrodilló a su lado, con la voz entrecortada, rogando a sus padres que los bendijeran. Al principio, los padres Liu se opusieron firmemente. El padre Liu incluso golpeó el suelo con su bastón en señal de rechazo. Dijo con furia: aquel año, en el accidente de coche, fue el padre de Jorge quien sacrificó su vida para salvar la mía. Y Jorge ha permanecido a tu lado durante 5 años. Eres una ingrata. Te lo digo claramente. Si quieres romper el compromiso y casarte con otro, solo será cuando yo esté muerto. Pero al final, su tono fue suavizándose poco a poco. Capítulo 10. Dijo: en fin, después de todo eres mi hija. Cada vez me agrada más ese muchacho. Makoto, a partir de ahora, considera a Jorge como a un hermano. Ni la deuda de salvar una vida ni los 5 años de compañía pudieron competir con el aura del protagonista. Incluso la filial de la empresa que me había costado 3 años levantar fue arrebatada por Makoto con una sola frase. Él se sentó en mi oficina de presidente, mientras que yo me convertí en su subordinado. El padre Liu dijo con tono indiferente: Makoto es el futuro yerno de la familia Liu. Tú, como hijo de un chofer, deberías entender tu posición. Que nuestra familia te dé de comer ya es tratarte con bastante generosidad. Makoto se sentó orgulloso en la silla de oficina, con las piernas cruzadas, ordenándome que fuera a prepararle té. Luego tomó el té recién preparado con agua hirviendo y me lo arrojó encima. Se rió y dijo: un té tan barato es perfecto para alguien de tu nivel. Mi brazo se enrojeció al instante y comenzaron a salir ampollas. El dolor me hizo apretar los dientes, pero él, sin más, agarró un cenicero y me lo lanzó a la cara. Makoto maldijo: eres solo un NPC, ¿y aún así te atreves a competir conmigo? Pero incluso después de que me tratara así, yo seguí devolviendo el mal con bien. Lo llevé a ver el sótano de Freya. Allí había salpicaduras de sangre por todas partes y numerosos instrumentos que ella utilizaba para torturar a la gente. Con total sinceridad le dije que Freya no solo era una chica yanderemente posesiva, sino que además tenía una personalidad antisocial, y que yo, el típico personaje secundario bondadoso, solo estaba pensando en su bienestar. Makoto, claramente muy seguro de su identidad como protagonista, me agarró del cuello de la camisa y se rió. ¿Una chica yandere? Mientras se la entrene bien, eso solo añade emoción. ¿Y qué si tiene personalidad antisocial? Una protagonista villana no torturará al protagonista. En cuanto a ti, esta noche haré que ella se divierta torturando a la basura que siempre se interpone entre nosotros. Capítulo 11. Esa misma noche, Freya volvió a mi habitación. Se quedó de pie junto a mi cama. El cuchillo en su mano brillaba de forma deslumbrante, como si estuviera calculando cómo despedazarme. Dijo: Jorge, Makoto me pidió que viniera a torturarte bien. Me encogí de hombros y respondí: ¿entonces, piensas matarme? Pero al segundo siguiente, se inclinó hacia mí y empezó a besarme con locura. En su voz se notaba una emoción imposible de ocultar. Dijo: ¿cómo podría? He venido a preguntarte cómo quieres que muera. ¿Qué tal si lo rebano hasta dejarlo como un palo y se lo regalo a mi querido Jorgito? Igual que con el conquistador número 15. Me encogí de hombros. ¿Qué se puede hacer? Conquistador número 49. Aunque todo el mundo te adore como el protagonista, tu protagonista femenina yandere solo ama a este NPC que soy yo. Capítulo 12. Negué con la cabeza. No. Sus besos seductores y prolongados caían uno tras otro. Su voz estaba llena de deseo.
¿Por qué sigues haciéndome soportarlo? Estoy a punto de volverme loca. Tengo tantas ganas de matarlo. Mi pulgar acarició suavemente sus labios. Sé buena. Si no obedeces, dejaré de quererte. Sus ojos estaban húmedos y enrojecidos, y en sus pupilas negras se agitaban emociones intensas. Me pediste que cooperara con su conquista, que me fuera con él en la boda. Y lo hice todo. ¿Por qué todavía tengo que seguir estando con él? Yo soy solo tuya. Sonreí. Porque solo me gustan las cosas que pertenecen a otros. Las mujeres también. La habitación quedó en un silencio aterrador. Ella besó mi cuello y susurró suavemente. Está bien, si Jorgito quiere que haga algo, entonces lo haré. Capítulo 13. Al día siguiente, Makoto volvió a mandarme a hacerle un recado para comprar café. Al verme caminar cojeando, soltó una carcajada. ¿No eres el amigo de la infancia de Freya? Solo le pedí que te diera una pequeña lección. Y resulta que hasta te rompió la pierna. Ja, ja. Interesante, realmente interesante. Cuando le entregué el café, de repente extendió la pierna. Me tropecé y caí de rodillas al suelo. Aprovechó para agarrarme del cabello y estrellar mi cabeza contra el suelo. Vamos, inclínate y hazme unas reverencias. Si me pones de buen humor, quizá le diga a Freya que te perdone. Yo, miserable como un perro, me apresuré a inclinar la cabeza una y otra vez. Sus nudillos golpeaban ligeramente la mesa mientras reía con satisfacción. Levanté la vista y me encontré con la mirada sombría de Freya en la puerta. Yo también sonreí. Ella entró, moviendo los labios mientras contaba. Makoto se volvió riendo. ¿Qué dijiste? Ella sonrió con dulzura. 25. Makoto respondió con orgullo. Así es, me hizo 25 reverencias. Conozco demasiado bien esa sonrisa de Freya. El conquistador número 28 me rompió 3 botellas de vino en la cabeza, y ella también le dijo el número 3 con esa misma sonrisa suave. Más tarde, ella lo apuñaló 3 veces. Capítulo 14. Pocos días después, Makoto llegó a mi casa con un grupo de gente de manera imponente. Los sirvientes detrás de él cargaban una gran cantidad de comida para perros y juguetes para perros. Mientras revolvía todo por la casa, se reía. Jorge, ¿dónde está ese miserable perro callejero tuyo? Aunque yo no crío razas tan inferiores, no tengo elección. Como es tuyo, tendré que arrebatártelo. ¿Qué? ¿La misión de Makoto esta vez era arrebatarme a Naranjita? Ese era el perro callejero que mi padre había rescatado. Fue su regalo para mi 20º cumpleaños. Sin embargo, apenas un mes después de cumplir 20 años, mi padre murió en un accidente de coche. Ese accidente fue planeado por él mismo. Había manipulado el coche. Murió deliberadamente en lugar del padre Liu, porque tenía una enfermedad terminal. Quería usar su vida, por última vez, para abrirme un camino. Estaba acostado en la cama del hospital, apenas capaz de respirar, y aún así trataba de consolarme con una voz tan débil que casi no se oía. No estés triste, en el futuro, Naranjita acompañará bien a nuestro Jorge en lugar de papá. Pero ahora, también me iban a arrebatar a Naranjita. Al oír el sonido de la comida, movió la cola alegremente y corrió hacia Makoto. Nunca había visto tanta comida deliciosa ni tantos juguetes. Casi suplicando, lo llamé. Naranjita, ven aquí. Capítulo 15. Pero no me hizo caso. Hundió la cabeza en la comida y comió con entusiasmo. Makoto se acercó, me dio unas palmadas en la cara y se rió con desprecio. Jorge, yo soy el protagonista y tú eres el personaje secundario. Un NPC inútil como tú, por mucho que se esfuerce, nunca podrá conservar nada. Tu padre te abandonó. Freya también te dejó. Mira, ahora ni siquiera el perro te quiere. Luego dijo, como NPC, tu vida no tiene ningún significado. Tu existencia es solo para hacer avanzar la historia. Así que no fantasees con cosas que no te pertenecen. Mis ojos se enrojecieron y, lleno de rabia, lo agarré del cuello. Mi padre nunca me abandonó. Él estalló en una carcajada casi enloquecida. Entonces apriétame más fuerte. Si puedes, mátame. Apreté con más fuerza y su rostro se volvió morado al instante. Pero al segundo siguiente, un dolor denso estalló dentro de mi cuerpo como fuegos artificiales. El dolor me hizo caer de rodillas. Makoto pisó mi cabeza y se rió. Si te desvías del guión, el sistema te castigará a la fuerza. En este mundo solo el protagonista tiene libertad. ¿Lo entiendes? ¿NPC inútil? Después de que se fue, levanté la cabeza y apreté los dientes. No te preocupes, noble protagonista, te mataré. Y también al sistema que me ha quitado mi libertad. Ninguno de ustedes escapará. Capítulo 16. Naranjita, pronto me olvidó. Cuando me veía, ya no corría hacia mí moviendo la cola con alegría. Pero no lo culpo.
Los NPC somos como máquinas. Obedecemos las órdenes del sistema y actuamos, interpretando escena tras escena según el guión que nos asigna. No tenemos ni la capacidad ni el derecho de resistir. Desde que nacemos, somos personajes que nunca serán favorecidos. Makoto soltó la correa, se agachó y acarició la cabeza de Naranjita, con un cigarrillo en la boca. Me señaló provocadoramente. Dijo, ve, muérdelo. Apenas terminó de hablar, Naranjita corrió hacia mí. No podía resistirme. Cerré los ojos resignado, pero el dolor que esperaba no llegó. Abrí los ojos. Naranjita estaba quieto frente a mí. Sus ojos estaban húmedos, como si hubiera estado bajo una lluvia torrencial. Makoto gritó furioso, casi perdiendo la voz. Maldito perro, ¿qué estás haciendo? Te dije que lo mordieras. Yo soy tu dueño. Naranjita no hizo ningún movimiento, solo me miró en silencio. Luego bajó la cabeza y lamió mi mano, como lo había hecho miles de veces durante los últimos 5 años. Esa era su manera de mostrar cariño. Después se dio la vuelta y corrió hacia Makoto, rápido como el viento. El grito de Makoto resonó cuando Naranjita le mordió la pierna con fuerza. Las gotas de sangre roja cayeron como una cadena de perlas rotas. Él empezó a golpearlo frenéticamente. Maldito perro, ¿estás loco? ¿Cómo te atreves a morderme? Las lágrimas brotaron como una inundación, casi ahogándome. No estaba loco, estaba desobedeciendo al sistema para protegerme. Estaba cumpliendo la promesa que le hizo a mi padre. Capítulo 17. Naranjita pronto empezó a gemir y a convulsionar. El sistema lo estaba castigando a la fuerza. Makoto aprovechó la oportunidad. Lo agarró de la pata y estrelló su cabeza contra el suelo con un fuerte golpe. Corrí apresuradamente y lo abracé. Había sangre en la comisura de su boca. Ya no respiraba. Makoto nos miró con desprecio. Un NPC siempre será un NPC, incluso si despierta su conciencia. Sigue siendo un NPC, ¿lo ves? Este es el final de quien daña al protagonista. Sonriendo, volvió a darme unas palmadas en la cara. Jorge, esto solo es el aperitivo. Lo verdaderamente divertido aún está por venir. Abracé el cuerpo de Naranjita desde el amanecer hasta que cayó la noche. Su temperatura se escapaba poco a poco entre mis dedos, hasta volverse fría como el hielo. Fría hasta dentro de mi corazón. Freya corrió hacia mí como si estuviera loca y me abrazó. Sus ojos estaban teñidos de rojo, y su voz era fría y ronca. Ahora mismo mandaré a alguien a matarlo. Le cortaré las manos y se las daré de comer a los perros. La agarré con fuerza por los hombros y dije, palabra por palabra, no, aunque lo despedaces en 1000 pedazos. Seguirán llegando nuevos conquistadores. ¿Cómo podría bastar con que muera uno solo? Quiero que él y el sistema que está detrás de él mueran juntos. Poco a poco dibujé una sonrisa. Además, ¿qué diversión hay en matarlo así de simple? Él tenía razón. Lo verdaderamente divertido aún está por venir. Abrí lentamente los ojos cerrados de Naranjita y dije, Naranjita, tienes que mirar bien. Observa cómo envío al infierno a todos los que te mataron. Capítulo 18. Freya empezó a tratar cada vez mejor a Makoto, y Makoto empezó a quererla cada vez más. Así que cuando Freya simplemente me preparó una comida, él se puso tan celoso que casi se volvió loco. Tiró platos y cuencos al suelo con furia y dijo, ella nunca entra a la cocina, y ahora cocina para ti, maldito bastardo. Si vuelves a hacer que te mire una vez más, este será tu final. Yo temblé de miedo como una hoja, pero después de que se fue, sonreí feliz. Makoto finalmente se había enamorado de Freya, no porque quisiera arrebatármela, sino porque realmente se había enamorado de ella. Cada vez que una misión de conquista falla, eso supone una enorme pérdida de energía para el sistema, una energía que proviene de otro mundo. Cuanto más avance la historia, mayor es el desgaste. Por eso el sistema teme el fracaso incluso más que los propios conquistadores. Escuché al sistema advertir a Makoto, anfitrión. El sistema ha detectado que la protagonista femenina parece presentar algunas anomalías. Makoto se puso nervioso. ¿Acaso volvió a enamorarse de Jorge? El sistema respondió, por ahora no he detectado el problema exacto. Recordatorio, si esta misión falla, serás eliminado por completo y no podrás existir bajo ninguna forma en ningún espacio. Ahora tienes una última oportunidad. Puedes optar por terminar la misión y regresar al mundo real. ¿Deseas finalizar la misión? Makoto guardó silencio durante mucho tiempo. Dijo que necesitaba tiempo para pensarlo. Capítulo 19. Al día siguiente, Freya preparó una gran mesa llena de platos y esperó a Makoto en casa después del trabajo.
Freya habló con una expresión frágil y lastimera. Todos estos son tus platos favoritos. Antes yo era demasiado caprichosa. No sabía hacer ninguna tarea doméstica y siempre me enfadaba contigo. Después de que te fuiste, me di cuenta de lo equivocada que estaba. Así que durante los 5 años que estuviste lejos, aprendí a cocinar todos los días. Makoto, a partir de ahora cocinaré cualquier cosa que quieras comer. Seré obediente. Ya no perderé los estribos. Por favor, no vuelvas a dejarme. Antes de que terminara de hablar, Makoto la abrazó conmovido. Tonta. Luego levantó una ceja y me miró. Entonces, ¿por qué Jorge también tiene su parte? Freya tomó un trozo de costilla agridulce y se lo acercó a la boca. ¿No dijiste que tu plato favorito era la costilla agridulce que hacía mi madre? Cuando la preparo yo nunca me queda bien. Así que le pedí a Jorge que probara los platos por mí. Vamos, pruébala. ¿Esta vez sabe bien? Makoto sonrió, comprendiendo. Me lanzó una mirada arrogante. Claro, él solo sirve para probar la comida. Esa noche lo escuché decirle al sistema con entusiasmo. Sistema, quiero quedarme aquí por Freya y ser su protagonista masculino. Y esa misma noche, la protagonista femenina de Makoto estaba contra la pared, besándome hasta que sus piernas se volvieron débiles. Sus brazos rodeaban mi cuello. Su cuerpo ardía como fuego y su voz estaba ronca. Dijo, Jorgito, di que me amas. La apreté contra mi pecho. Besé su lóbulo de la oreja y susurré, te amo. Sus pupilas temblaron y dejó escapar un suave gemido. Miré a Makoto al otro lado, sonriendo con arrogancia. Mis labios se curvaron lentamente. Querido conquistador número 49. Bienvenido a mi momento de casa. Capítulo 20. Makoto tuvo un accidente de coche. Sus riñones quedaron dañados y necesitaba un trasplante. Yacía en la cama del hospital con el rostro pálido, pero su actitud seguía siendo tan arrogante como siempre. Dijo, Jorge, últimamente deberías cuidar bien tu cuerpo. Después de todo, pronto tus riñones serán míos. No los desgastes demasiado. Esa era su última misión, arrebatarme la vida. Según el guión, mientras Freya me obligara a donarle un riñón, yo moriría, pero esta vez reaccioné de forma inesperada. Lo miré con calma y dije, ese es mi riñón, ¿por qué debería dártelo? Pareció escuchar algo extremadamente gracioso y comenzó a reír sin parar. ¿Por qué? Porque soy el protagonista. Quiero tu vida, y ella me la dará. Con total confianza sacó su teléfono y marcó el número de Freya, pero su rostro pronto se fue enfriando poco a poco, porque Freya no contestó. Empezó a ponerse nervioso y llamó una vez tras otra, pero todas las llamadas quedaron sin respuesta. Me incliné hacia él y lo miré con interés. Deja de intentarlo. ¿No te has dado cuenta? Desde que tuviste el accidente, tu protagonista femenina no ha venido a verte ni una sola vez. Capítulo 21. Me agarró del cuello de la camisa con desesperación, pero fui separando sus dedos uno por uno. Los ojos de Makoto se abrieron con terror. En ellos se mezclaban miedo, arrepentimiento, dolor e incredulidad. Luego empezó a destrozar todos los aparatos de la habitación del hospital. Respiraba con dificultad, y su voz furiosa casi me rompía los oídos. Jorge, miserable, deja de intentar sembrar discordia aquí. Lo sé, estás resentido porque te quité todo. Freya me ama muchísimo. Ya verás, ella vendrá enseguida y te sacará el riñón para dármelo. Pero Freya no apareció ni una sola vez. La persona que venía al hospital todos los días, puntualmente, para acompañarlo, era yo, porque su expresión de dolor realmente me excitaba demasiado. Una semana después ya no pudo soportarlo. Se arrastró por el suelo como un perro, agarrando la pernera de mi pantalón mientras suplicaba. Jorge, hermano Wang, abuelo Wang, te lo ruego. Sí, déjame verla, solo una vez. Sus ojos estaban vacíos, sin vida. Parecía un perro abandonado, miserable y derrotado. Su aspecto desesperado y patético realmente me encantaba. Así que lo observé con calma durante un buen rato antes de sonreír. Está bien, te llevaré a verla. Capítulo 22. Lo llevé al sótano de Freya. Las paredes estaban cubiertas de manchas de sangre y el olor metálico llenaba el aire. Apenas entró, no pudo evitar vomitar. Me disculpé con mucha cortesía. Lo siento, tiene un mal hábito, nunca le gusta limpiar después. Lo guié hacia el interior mientras le explicaba con entusiasmo. Aquí está el conquistador número 28. Siempre le gustaba quemarme con colillas de cigarrillo, así que decidimos ahumarlo un poco. Pensamos que le gustaría. En el frasco de la izquierda están los restos del conquistador número 15. Quería desmontarme en piezas y venderlas en el extranjero, así que decidimos cumplir su deseo. El rostro de Makoto fue perdiendo todo color. Caminamos hasta la última habitación del sótano.
Sonreí mientras abría la puerta. Dentro había una jaula de hierro, y dentro de la jaula estaba encerrada una mujer. Su cuerpo estaba lleno de heridas. En cuanto me vio, corrió hacia la puerta de la jaula y empezó a sacudirla frenéticamente, emitiendo gemidos desesperados. Cuando Makoto vio claramente su rostro, gritó y cayó sentado en el suelo del susto. La señaló con el dedo tembloroso. ¿Por qué? ¿Por qué se parece exactamente a Freya? Lo ayudé amablemente a levantarse. Mi estimado protagonista, porque esta es tu verdadera protagonista femenina. La Freya de la que te enamoraste, es falsa. El sistema murmuró sorprendido. Ahora lo entiendo, aquí estaba el problema con la protagonista femenina. Fue reemplazada. Makoto se dio la vuelta para huir, pero antes de dar 2 pasos, alguien lo dejó inconsciente con un golpe. Lucía, la anti-sí que había estado fingiendo ser la protagonista todo este tiempo, apareció con un maquillaje intenso, cargando un bate de béisbol, caminando hacia mí con una sonrisa. Capítulo 23. Me llamo Jorge, soy el villano secundario de una novela. Eso fue lo que me dijo la protagonista femenina, Freya. Ese año yo tenía 22 años y era el perro más fiel que mi amiga de la infancia. Freya tenía, aunque ella era una psicópata con personalidad antisocial, yo seguía amándola con locura. Ni siquiera sé por qué la amaba. El día que me confesé, ella sonrió, aceptó mis flores y aceptó ser mi novia. Pero esa misma noche me invitó a su casa a estudiar. Cuando empujé la puerta, nervioso, descubrí que no estaba sola. Había otros 2 hombres. Me ataron y me pusieron una cadena de perro. Me obligaron a arrastrarme por el suelo y a ladrar. Me negué. Así que aquel día casi me golpearon hasta matarme. Freya pisó mi cabeza y apagó un cigarrillo en mi cara. Dijo, ¿qué es lo que no te gusta? Soy la protagonista femenina de este mundo. Tú ya eres mi perro fiel. Y aún así quieres estar conmigo. Deberías mirar primero quién eres. Capítulo 24. No recuerdo qué pasó después. Solo recuerdo que mi ropa estaba cubierta de sangre y mi cuerpo lleno de heridas. Los maté a todos. Freya fue la última, pero después de que murió, un dolor punzante atravesó mis entrañas. Y yo también morí. Cuando abrí los ojos otra vez, había vuelto a mi infancia. Todo empezó de nuevo. Poco a poco comprendí algo. Yo era un NPC. En este mundo interpreto el papel del villano secundario. Mi función principal es adorar a la protagonista femenina y obstaculizar la relación entre los protagonistas. En última instancia, soy una herramienta. Mi único propósito es resaltar al protagonista masculino y promover el romance entre los protagonistas. Soy malvado y ridículo. Por mucho que me esfuerce, nunca recibiré nada a cambio. Y estoy destinado a caminar hacia un final miserable que el sistema ya ha escrito para mí. Capítulo 25. Pero en este mundo tengo padres y amigos. La felicidad y el sufrimiento que vivimos juntos son completamente reales. Tengo cosas que quiero hacer, lugares a los que quiero ir, personas a las que quiero amar. ¿Por qué tengo que ser como una máquina, obedeciendo órdenes sin pensar? ¿Por qué debo permanecer siempre en las sombras, convirtiéndome en un fondo irreconocible? ¿Por qué tengo que acompañar a los protagonistas mientras juegan una y otra vez su aburrido juego de conquista? Así que empecé a rebelarme contra este mundo. Pero no podía hacer nada que se desviara del guión. Si lo hacía, el sistema me castigaba por la fuerza, porque este mundo gira alrededor de los protagonistas. Ellos poseen libertad absoluta y prioridad total. Todos los NPC existen para servirles. Después de innumerables intentos, finalmente elaboré un plan, el plan para eliminar al sistema de los NPC. Capítulo 26. No puedo actuar libremente. Necesito a alguien que pueda moverse con libertad para que sea mi arma. Si la protagonista Freya no está dispuesta a obedecerme, entonces la reemplazaré. Así que encontré a Lucía. Ella es la hermana gemela de Freya. También es su contraste. Desde pequeña, Lucía siempre se esforzó muchísimo, pero como NPC, por mucho que se esforzara, siempre quedaba bajo la sombra de la señorita Freya. Por eso, aunque eran gemelas, el padre y la madre Liu siempre favorecieron a Freya. Y odiaban a Lucía como si fuera su enemiga. La encerraban en una habitación oscura y la golpeaban como si estuvieran locos. Le señalaban la cara mientras gritaban. ¿Cómo pude dar a luz a una hija tan inútil? Debería haberte ahogado en el inodoro cuando naciste. Todo esto ocurría porque Freya era la protagonista femenina, poseía el aura del protagonista, y la existencia de Lucía era simplemente para resaltar a Freya, tal como su nombre sugiere, amor, belleza y nobleza. Capítulo 27. Más tarde, Lucía murió al caer accidentalmente al agua, pero yo sabía que no estaba muerta.
Freya simplemente la había encerrado, encerrada en una jaula, como un animal. Freya odiaba a Lucía, porque la forma en que ella se esforzaba por salir adelante le resultaba insoportable. ¿Para qué un NPC tiene que esforzarse tanto en vivir? Así que la encerró en el sótano y la torturaba con distintos métodos. El cuerpo de Lucía estaba cubierto de costras que se formaban, se arrancaban y volvían a formarse. La luz del sol se derramaba desde una pequeña ventana alta, pero nunca llegaba hasta ella. Extendía la mano intentando alcanzarla, pero antes de que pudiera tocar ese calor que tanto deseaba, Freya pisaba sus dedos y le rompía todas las articulaciones. Así, como una flor que nunca recibe luz, ella fue marchitándose poco a poco, y finalmente empezó a pudrirse lentamente en la oscuridad. A Freya le gustaba mucho verla tirada en el suelo como un perro, incapaz de volver a levantarse. Sonreía y decía, así está mejor. Esa es la postura que debe tener un NPC. Capítulo 28. Extendí mi mano hacia Lucía dentro de la jaula. Ven, salgamos juntos de esta prisión. Cuando dije eso, no me refería solo a la jaula que la mantenía encerrada. También hablaba de la jaula que el sistema había puesto sobre todos los NPC. La jaula que nos mantiene atrapados dentro de la historia. Ella extendió la mano con cautela, pero al final la retiró con desánimo. Sus ojos eran oscuros, sin dejar pasar ni un rayo de luz. Dijo, soy inútil. Por mucho que me esfuerce nunca podré superar a Freya. Nadie me quiere, ni siquiera mis padres. Freya dice que alguien como yo solo merece vivir encerrada en una jaula oscura. Tomé su mano sucia entre las mías. Tú no eres inútil. Hay personas que son estúpidas y crueles. Como no pueden brillar por sí mismas, intentan apagar la luz de los demás. Me acerqué a ella. Mi aliento rozó su cuello y su cuerpo tembló involuntariamente. Dije, palabra por palabra, personas como ella son las que deberían estar encerradas en una jaula. Entonces, ¿por qué no encerramos a Freya en esta jaula? Ella me miró. En el fondo de sus ojos apareció un destello de luz. De acuerdo. Desde ese día, Lucía sustituyó a Freya como protagonista femenina, y Freya se convirtió en el NPC encerrado en la jaula. El sistema no descubrió nada. El sistema obtiene energía cuando este mundo funciona con éxito siguiendo el guión. Por eso ofrece recompensas económicas para atraer a personas a este mundo y hacer que conquisten a la protagonista femenina, porque este mundo necesita un protagonista masculino. En el mundo real, esos conquistadores eran débiles, pero cuando llegan aquí, se transforman de repente en protagonistas con poder absoluto sin necesidad de hacer nada. Viven en la cima de este mundo, por encima de toda autoridad. Todos los NPC quedan a su merced, pudiendo vivir o morir según su voluntad. Aquellos que eran débiles se convierten en fuertes, y lo primero que hacen es blandir el cuchillo contra los más débiles. Por eso les encanta humillarme y acosarme. La verdadera Freya también participaba en el acoso, porque ellos la halagaban para conquistarla y eso la hacía feliz. Aunque ella sabía que la estaban conquistando, disfrutaba de ser servida, y cuando estaba de buen humor, les daba un poco de recompensa. Además, en sus ojos yo no era nada, solo un perro suyo. Si moría, moría. ¿Qué importaba? Pero Lucía era diferente. Ella dijo que estaba dispuesta a ser mi cuchillo, incluso después de convertirse en la protagonista femenina, en la gobernante de este mundo. Seguía dispuesta a ser el cuchillo de este NPC que soy yo. Capítulo 29. Cada vez que una conquista fracasaba, la energía del sistema se debilitaba. Cuanto más avanzaba la historia, mayor era el desgaste si el fracaso ocurría en el momento final. Por eso debíamos seguir el guión y consumir su energía. Así que fui torturado una y otra vez por 48 conquistadores, y luego Lucía los eliminaba uno por uno, haciéndoles sufrir 100.000 veces más de lo que yo había sufrido. Pero incluso después de 48 veces, nunca conseguimos destruir al sistema. Por eso, en la 49ª vez, le pedí a Lucía que cooperara con la conquista de Makoto. Luego lo tentamos para que regresara y aceptara una segunda misión, porque si Makoto lograba completar la misión en su segunda entrada al mundo, se activaría una trama oculta. Podría quedarse aquí para siempre como protagonista, y el sistema obtendría una enorme fuente de energía como recompensa, existiendo eternamente. Pero si fracasaba, él sería eliminado, y la energía del sistema se agotaría por completo. Perdería para siempre el control de este mundo. Era una apuesta gigantesca. Todos los que estaban sentados en la mesa estaban apostando. Capítulo 30. Makoto despertó. Descubrió que estaba firmemente atado y empezó a luchar como un loco. En la habitación de al lado alguien estaba afilando un cuchillo. SHH, SHH.
El sonido del metal afilándose no parecía venir de la habitación. Parecía surgir del mismísimo infierno. Lucía se balanceaba en un columpio. Yo estaba detrás de ella empujándola suavemente. El borde de su vestido blanco se movía de un lado a otro. Había manchas de sangre en él, como rosas floreciendo en la oscuridad. Le sonreí alegremente a Makoto. Hermano, ¿ya despertaste? Mi sonrisa era muy amable, pero él empezó a llorar aterrorizado. ¿Por qué? Yo ya había completado la conquista. Aunque ella no fuera la verdadera protagonista, su nivel de afecto hacia mí ya estaba al máximo. Debería amarme. El sonido del cuchillo afilándose en la habitación de al lado no se detuvo. Incluso se volvió más fuerte. Lucía saltó del columpio y acarició con ternura la cara temblorosa de Makoto. Porque tu sistema es demasiado estúpido. Calcula mi nivel de afecto basándose en mis acciones. Pero mi afecto real hacia ti siempre ha sido negativo. ¿Sabes qué fue lo que me sostuvo para seguir actuando contigo todo este tiempo? El cabello de Makoto estaba desordenado como un nido. Grandes lágrimas caían de sus ojos hinchados. Tomé la mano de Lucía y sonreí con alegría. Eso fue, matarte. Luego dije, tienes razón, el príncipe azul siempre es puro y brillante, pero por desgracia, yo soy su verdadero príncipe. Capítulo 31. Makoto gritó desesperadamente. Sistema, castigo forzado. Rápido, castigo forzado. Un NPC va a dañar al protagonista. Una voz electrónica respondió. Es inútil. Anfitrión, tu misión ha fracasado. Pronto serás eliminado. Mi energía también está a punto de agotarse. He perdido el control sobre este mundo. El sistema suspiró con incredulidad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudieron dos NPC que no tienen nada derrotarme? Mi voz, mezclada con el sonido del cuchillo afilándose, fue llevada por el viento a un lugar muy lejano. Dije, porque solo ves la superficie. Por eso no puedes escuchar el grito que cada NPC guarda en lo más profundo de su corazón. Ese grito, es nuestro grito por la libertad. Lucía curvó los labios con orgullo. Volvió a sentarse en el columpio. Se balanceaba cada vez más alto, cada vez más lejos. Libre, como el viento. Capítulo 32. El cuchillo de la habitación de al lado estaba ya perfectamente afilado. Brillaba tanto que podía reflejar el rostro de una persona. Lucía tomó el cuchillo afilado y caminó hacia Makoto. Sonrió levemente, pero su voz era fría, tan fría que parecía capaz de congelar la sangre. Le hiciste inclinar la cabeza 25 veces ante ti, Jorge, así que entonces. Makoto finalmente colapsó por completo. Las lágrimas corrían por su rostro mientras luchaba desesperadamente, gritando con voz desgarrada. En su rostro, antes atractivo, ahora solo quedaban el terror y la desesperación. Lucía, sin expresión alguna, sacó un sapo y lo metió en su boca abierta, exactamente como él me lo había hecho a mí en el pasado. Así que Makoto solo pudo emitir gemidos rotos desde lo profundo de su garganta. De repente, Lucía se giró hacia mí y me sonrió con ternura. Jorgito, ¿quieres volver y esperarme? Guardé silencio durante mucho tiempo. Luego negué con la cabeza y sonreí alegremente. Una escena tan maravillosa, por supuesto que quiero quedarme a verla. Epílogo. El sistema desapareció. Este mundo se reinició. Freya, sin el aura de protagonista femenina, no era más que una basura absoluta. Sus padres ya no la favorecían, así que se convirtió, de forma bastante justa, en un simple adorno inútil, uno además lleno de grietas. Cuando tenía 16 años, fue encarcelada por acoso escolar y homicidio involuntario. Eso era lo correcto. Una persona como ella debía permanecer encerrada en una jaula para siempre. Mientras tanto, el esfuerzo y la inteligencia de Lucía finalmente fueron reconocidos por todos. En la noche sin luna, ella brillaba de forma deslumbrante. Las estrellas son cuerpos celestes que pueden emitir su propia luz y calor. Incluso si su brillo es pequeño, proviene de ellas mismas. Nadie puede arrebatárselo. La luna, en cambio, solo es un satélite. Su luz proviene del sol. Freya, sin el sistema, era como la luna sin el sol. Cayó en una oscuridad infinita. Me llamo Jorge. No soy el villano secundario. Solo soy Jorge. No destruyo el amor de nadie. Mi amor siempre ha sido honesto y libre. Ya no hay gente extraña que venga a intimidarme cruelmente. Todavía tengo al mejor padre del mundo. Es conductor. Trabaja con diligencia. Es amable y siempre dispuesto a ayudar a los demás. No enfermó de cáncer solo porque el sistema quisiera forzar que su hijo y Freya estuvieran unidos. No tuvo que sacrificar su vida para salvar al padre de la familia Liu y hacer que ellos se sintieran en deuda conmigo. Vivirá sano y feliz durante muchísimo tiempo. Adoptó un perro callejero. Era un perro mestizo.
Lo llamó Naranjita, y lo regaló a su hijo más querido, Jorge, como regalo de su 20º cumpleaños. Deseaba que la vida de Jorge fuera completa y feliz, tal como él deseaba. Cada día de mi vida es feliz. Ahora mismo estoy recostado cómodamente en el sofá, tomando el sol. Naranjita mueve la cola y corre hacia mí, saltando a mis brazos mientras lame mi mano una y otra vez. Sé que esa es su forma de mostrar cariño, así que me incorporo. Acaricio su cabeza peluda y le respondo con entusiasmo. Naranjita, yo también te quiero. La mujer a mi lado no está contenta. Abre los ojos con enojo y, de repente, se sienta sobre mis piernas. Apoya sus manos en mis hombros y me mira fijamente con sus grandes ojos. ¿A quién acabas de decir que quieres? Me río y también le acaricio la cabeza. Lucía, ¿estás loca? Al segundo siguiente, se inclina hacia adelante y se acomoda en mi regazo. Tira de mi corbata y me besa. Nuestros labios se entrelazan, y en mi boca queda su dulce sabor. Después de un largo momento, finalmente me suelta. Inclina la cabeza y muerde suavemente mi lóbulo de la oreja. Murmura con voz agraviada. Solo puedes quererme a mí. La abrazo y respiro con dificultad. Lucía. Naranjita es un perro. Ella levanta la cabeza y me besa otra vez. Su voz es baja y ardiente. También dijiste que yo era tu gatita. Entonces dime, ¿a quién quieres más? Me besa tanto que casi me deja sin aliento. Termino rindiéndome. Está bien, a quien más quiero es a ti. Ella sostiene mi rostro entre sus manos y me mira. El amor profundo en sus ojos casi me ahoga. Dice, entonces queda decidido. En esta vida, en la próxima, y en la siguiente, solo podrás quererme a mí. Está bien.